muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno, aquí estamos una vez más. Esto es McKinney desde Color Visión. ¿Quién niega la importancia de la economía? Desde marzo para acá, cada día se demuestra más que todo está girando a partir de los minoplis, del dinerito. Pero ¿qué pasa? Se está hablando mucho de economía en la República Dominicana, muchos están hablando mucho de economía, de inflación, de endeudamiento, pero uno nota mucho matiz político partidario. Entonces hay unos cuantos temas que me han obligado a mí a invitar a un especialista en esto de la economía en el más amplio sentido de la palabra, aunque maneja excepcionalmente bien los temas tributarios por su función como director de impuestos internos, pero yo necesitaba una opinión, las opiniones de alguien muy calificado, con altas calidades, pero además que haya demostrado, como ha demostrado este señor, un alto sentido de la objetividad y del respeto a la metodología científica, a las opiniones de los demás y sobre todo sin fanatismo político. Entonces, por la importancia de la economía, hablemos con Magín Díaz, que hasta rimó, con perdón. Bienvenido, Bueno, Magín, un placer. muchas gracias, aquí estamos. Esto va a ser una especie de escuelita. Yo necesito tus reflexiones sobre temas que nos preocupan y ocupan a todos. Vamos a comenzar, si estás de acuerdo, con el tema de la inflación. ¿Qué tan grave es esto de la inflación? ¿A dónde estamos? ¿Hacia dónde tú ves que podríamos llegar en esto de la inflación? Bueno, es molestoso el tema. Este ha sido un choque inflacionario que ya va para casi 2 años, con inflación cercana al 10% en promedio. Eso para los estándares nuestros es mucho, porque venimos de un periodo de inflación de 2-3% en los 8 o 9 años anteriores. Y yo creo que, bueno, todo esto es el resultado de lo que ha pasado después del COVID. Las economías se recuperaron muy rápido, hubo empuje fiscal, empuje monetario, hubo problemas en la cadena de suministro, ahora entonces la guerra de Rusia y Ucrania que afecta los combustibles, afecta muchos productos agrícolas, sí, porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores. Entonces es una combinación de cosas que han pasado que han hecho que la inflación esté rompiendo récord en casi todo el mundo. En Estados Unidos la más alta en 40 años. Vi ayer que en Inglaterra hay inflación de 10%, para Inglaterra eso es muchísimo. En Europa hay inflación, en América del Sur. Entonces es claramente un fenómeno global, fruto de todas las cosas que han pasado, que no se podían prever, como la guerra, como por ejemplo la política de China contra el COVID, cuando China cierra algunas de las ciudades y cierra sus puertos por su lucha contra el COVID, entonces eso afecta a la cadena de suministro. Entonces esa combinación de cosas, junto con una política monetaria expansiva que hubo en el mundo entero, pues ha producido una inflación que en el caso nuestro pues llega a casi 10% en los últimos meses en promedio. Y también golpea más los alimentos y los combustibles, que es lo que consume la gente más pobre, entonces es más perverso el efecto. Claro. Entonces, las recetas están ahí, o sea, no hay magia para reducir la inflación. Los países están dando subsidios a los alimentos, a los combustibles, por un lado, para paliar eso, y los bancos centrales pues no le ha quedado más remedio también que contraer la cantidad de dinero subiendo las tasas de interés, porque si no lo hace, entonces la inflación se va a quedar de manera más permanente en el sistema. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque mencionaste productos agropecuarios, mencionaste cadena de distribución, mencionaste energía eléctrica, tasas de interés. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Entonces, como yo dije, es un choque general que está afectando a todo el mundo. Entonces han aumentado los combustibles, eso hace que aumente la energía eléctrica. Los combustibles afectan los precios de casi todos los productos que utilizan transporte, que son la mayoría.
los productos agropecuarios han subido. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno y otros gobiernos en el mundo? Bueno, vamos a subsidiar los alimentos, vamos a dar más subsidios, por ejemplo, a través de la tarjeta Supérate. La cuestión es pasar estos meses, o ya más de un año y medio que tenemos en esto, sobreviviendo en porque hay factores que el gobierno no controla, los que vienen de fuera. Sin embargo, la tasa de inflación es diferente en los diferentes países. Por ejemplo, la República Dominicana está, liderando junto con Venezuela, creo que Haití, hay 3 o 4 bueno, países. yo creo que está más cerca del promedio, ¿no? Venezuela es ya un récord. Argentina también son inflaciones de 50, 60%. Ajá. Nosotros estamos un poquito más altos, pero no muy lejos del promedio de 9, 8, 9% que hay en los países de América Latina, sacando esos países extremos como Venezuela y Argentina. Ahora cada país es diferente. Por ejemplo, nuestra matriz eléctrica depende de combustibles fósiles, carbón, gas natural, petróleo. Hay países que si tienen energía hidroeléctrica, pues no sube tanto. Si tienen energía nuclear, entonces depende mucho de qué porcentaje de bienes importados haya consuma una economía. Entonces, tal vez nos ha afectado un poquito más, pero por otro lado, bueno, realmente desde hace un año y medio estamos creciendo el doble que el promedio de América Latina. Entonces también la política monetaria empujó la economía. Bueno, ahora hay que contraer un poco. Y como te dije ahorita, o sea, es un tema de sobrepasar una crisis en la que un país pequeño no controla muchos factores. Pero frente a esa situación, el gobierno, en el caso dominicano, ha tomado medidas. ¿Cómo tú evalúas las decisiones que ha tomado el gobierno para enfrentar esta realidad? Yo creo que han sido buenas en el sentido de qué es lo que ha hecho. Bueno, vamos a subsidiar los combustibles. Eso no significa que es el mejor y más eficiente de subsidio, porque se está subsidiando a los pobres y a los ricos, porque es un subsidio generalizado. Esa es una crítica que se le puede hacer a los combustibles. Ha subsidiado productos agropecuarios, que es los que más afectan la canasta familiar. Ha dado más dinero al INESPRE para que haga mercados populares. O sea, es un abanico de medidas muy similar a la que tomó Leonel Fernández en el 2008 con la crisis de precios que hubo en ese año, que hubo meses que la inflación fue más alta que la que hay ahora, porque el choque de precios fue mayor en ese momento. Entonces, ¿cómo se enfrentan un choque de precios cuando viene de fuera, de oferta, importado? Bueno, dando subsidios, no hay de otra. Entonces el gobierno lo que ha hecho es dar más subsidios. Ha tenido recaudación extraordinaria, va a aumentar un poco el déficit, va a aumentar la deuda, pero la única forma de dar más subsidios, por ejemplo, en el año 2008, el déficit aumentó de 0% en el 2007 a 4% del PIB, o sea, ahí se dieron mucho más subsidios. Entonces, es lo más que puede hacer un gobierno, tratar de ayudar más a la gente más pobre, que como yo dije, consume más alimentos y transporte, por ejemplo, que es lo que más ha aumentado de precio. Y tratar de sobrevivir. Pero todo lo que mencionas remite a necesitar cada vez más dinero para subvencionar todo eso. Y esto, la solución a corto plazo es el endeudamiento, pero la capacidad de endeudamiento de un país no es ilimitado. Después de la pausa vamos a hablar de endeudamiento. ¿Cuál es nuestra situación real? Porque esto pinta feo, porque esos subsidios hay que mantenerlos por un asunto hasta de solidaridad humana, social y humana, pero el endeudamiento no es ilimitado. Después de la pausa hablemos de endeudamiento. ¿Cómo no? Ya regresamos. Continuamos. Magín Díaz, endeudamiento. ¿Cómo estamos? ¿Es ilimitado? Sé que no lo es, pero la situación del país en cuanto a su endeudamiento, ¿qué tan peligroso es? ¿Cuándo tú crees que podría llegar a un nivel en el cual no se puede más? ¿Cómo estamos? Bueno, no hay un riesgo de una crisis inminente este año, el próximo año. Tampoco es ilimitado el endeudamiento. Todos los países se endeudaron con el COVID, aumentaron su déficit, se aumentó la deuda y es lo que ha pasado aquí. O sea, para dar todos estos subsidios, bueno, hay que endeudarse. Pero eso sumado a que
siempre tenemos déficit. El gobierno tiene un déficit estructural desde Balaguer. O sea, no es porque está... No solo ni siquiera del 2003, mucha No, gente no. piensa que fue por los... Desde la antes, crisis el gobierno, tal vez en los años 90 el déficit era 2% estructural, o sea que no bajaba de ahí, y ya en los últimos del 2004 para acá es 3-4%. Claro. Entonces, ¿qué significa este año? Por ejemplo, el déficit del gobierno presupuestado ahora es 3.5% del PIB. Okay. Esos son 3.500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que la deuda va a aumentar 3.500 millones de dólares, pero el Banco Central tiene déficit. 1.5, vamos a redondear. Sí. Esos son 1.500 más. Entonces, redondeando, esta economía en promedio, hablando así en grandes números, se está endeudando entre 4.500 y 5.000 millones de dólares al año. O sea, ¿Qué significa eso en la Liga Latinoamericana y del Caribe? bueno, que ya tenemos niveles altos de endeudamiento. Ahora no es que va a haber una crisis, como dije, el año que viene. ¿Qué hizo el gobierno? Decidió no hacer una reforma. Bueno, va a aumentar la deuda, de aquí al 2024 va a ser más alta, pero está sobreviviendo y puede decir, bueno, yo aumenté la deuda por la crisis internacional, que es lo que están haciendo todos los países. Entonces, la respuesta rápida es no hay una posibilidad de una crisis inminente, y una de las razones es que a nosotros nos está yendo mucho mejor que a América Latina. O sea, en términos de estabilidad económica, política, crecimiento, eso hace que sea un país que todavía tenga abiertos los mercados de capitales. O sea, tú puedes seguirte endeudando. Y bueno, lo que ha hecho el gobierno es tratar de hacerlo razonablemente. No sabemos qué es razonable, entre comillas, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en esta crisis, por ejemplo, un déficit de 3.5, bueno, no es un déficit desbordado. Pero El promedio latinoamericano, ¿por dónde anda? Nosotros estamos en 3.5 más el punto y algo, más el déficit del Banco Central, cero mata cero. Sí, estamos en 5. Vamos en 5 para no Ese discutir es el sector público completo. Exacto. Bueno, es que no es bueno ahí comparar, porque hay países muy diferentes. Hay países que tienen déficit mucho más alto, como Argentina, como Venezuela. Hay otros que tienen el déficit más pequeño. Cada uno hay que verlo en su contexto. Ahora, ¿dónde están los niveles de deuda? Bueno, por encima del 60% del PIB. Ya eso es considerable. Por ejemplo, cuando hicimos el acuerdo con el FMI en el 2011, el objetivo era que la deuda fuera menos que el 40%. Eso fue hace 10 años. Sí. Y ahora ya, bueno, lo que estamos en más de 60. Entonces, hay un tema. Sobre todo el tema no es la cantidad de deuda, sino lo que tú pagas de intereses todos los años. Entonces, lo que pagamos de intereses se está llevando más del 20% de los ingresos que recauda el gobierno. Andaba Eso por es el mucho. 23 hace poco. O sea, Sí. de cada 100 pesos, 23 Es están, para pagar intereses. si tú metes la nómina, sube a qué sé yo cuántos. Sí, la mitad del entonces, presupuesto. Entonces, ahí, por el ejemplo, 4% de la educación. sí, ahí sí ese es un indicador que no estamos bien. Sí. En países más o menos comparables a lo nuestro, Sí. el pago de intereses es como el 10% de sus ingresos. Aquí está entre 20 y 25%, es mucho. Entonces, lo que se está viendo es un gobierno que en realidad, aunque se percibe que es muy derrochador desde hace años, en realidad opera con estrechez. ¿Por qué? Porque tú tienes un presupuesto, si tú sumas educación más los intereses, ahí se te va la mitad del presupuesto. Claro. Si tú le sumas 2 o 3 cosas más, bueno, te quedas sin nada. Entonces, por eso es que todos los años tenemos que endeudarnos. Y eso es independiente de qué partido esté, qué presidente esté, o sea, hay un tema. Y eso, bueno, habrá que sentarse más adelante. Pero la deuda, por ejemplo, el manejo de la deuda ha sido adecuado en este gobierno porque se ha seguido lo que se ha hecho. Fíjate que antes se criticaba mucho el manejo de la deuda, colocar bonos es malo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Colocar bonos, o hacer operaciones de manejo de pasivos que ya se habían hecho, patear un poco la deuda. Pero un técnico como tú, que se respeta tanto en términos profesionales, académicos, ¿qué te parece a ti lo que estamos viviendo un poco? Porque de repente vemos a un PLD que critica lo que hacía y a un PRM que hace lo que criticaba. Entonces tú dices, ven acá, aquí estamos jugando como a desacreditarnos en términos de clase política dirigencial, porque
con lo que tú me estás contando, yo te estoy observando, te estoy escuchando, y digo, coño, pero esto es parte, esto es el Estado. Yo creo que una cosa son los políticos, y los políticos tienen su objetivo, bueno, hay que llegar, Su Michael Play. hay que criticar. Ahora, por ejemplo, los técnicos del PRM para mí no están quedando muy bien. El crecimiento era malo, el manejo de la deuda era malo, la ley de deuda era inconstitucional. ¿Y cuál es la ley? Los datos del Banco Central no eran Está confiables. malo. Entonces, yo creo que hay que ser prudente. Si tú eres un técnico, al criticar, por ejemplo, acabamos con la corrupción y eso va a disminuir el gasto en 150.000 millones. Sí, pero también dile lo mismo a los de los dos PLD que te hablan como si ellos hubieran estado en Bavia estos últimos años. Bueno, también, o sea, yo creo que cada oposición juega su rol. Es terrible. Pero realmente el PRM, la realidad es que se montó en un andamiaje de la economía que funcionaba, un banco central que es el mismo ahora, que funcionaba, un manejo de deuda que era profesional desde que se creó con la ley de crédito público una dirección manejada profesionalmente, y el manejo presupuestario a nivel macro también. Fíjate que es la misma ley de presupuesto con los mismos artículos. Entonces el manejo macro fiscal estaba bien montado, obviamente se puede ir mejorando. ¿A qué se debe el éxito de los gobiernos del PLD en ese tema? Lo de la estabilidad macroeconómica, el manejo de lo macro. Esa es la respuesta. ¿Cuáles son las cositas que se han hecho ahí? Vamos a responderte con Chile. Viene. ¿Qué pasó en Chile, que siempre es la estrella de América Latina? Sí. Su tasa de crecimiento fue cayendo por décadas. En los años 90 crecía 6, después crecía 5, después crecía 4, después dejó de crecer o crece 2 o 3. Okay. Entonces, uno de los problemas que pasó en Chile, pero eso pasa gradualmente, es que dejó de crecer. Lo que ha sostenido esta economía, independientemente de quién gobierna, de qué filosofía tenga, es que siempre crecemos. Claro. Y eso baja mucho las presiones, eso permite que el gobierno se maneje con todos los problemas que hay, porque no es que no haya problemas. Pero la capacidad de crecimiento que tenemos, eso es lo que ha ayudado a la economía a disipar tensiones, a combatir la pobreza. De turismo y remesas, por Yo ejemplo. creo que hay... ¿Qué tan importantes son importantes, pero hay que hablar de que somos más diversificados que la mayoría de los países. Por ejemplo, cuando cae el turismo, de repente vinieron las remesas y compensaron. Exacto. Cuando hubo una crisis que cayeron las remesas en el 2008 un poco, dejaron de crecer, bueno, otros sectores. Las zonas francas se reinventaron. Antes, hace 20 años eran pantalones que decían, y polocheros. Sí. Ahora no, ahora es cosas electrónicas, medicamentos sofisticados. Entonces, yo creo que esa diversificación es lo que ha ayudado y en un ambiente de un banco central profesional. Pero hay un tema que se pone en evidencia cuando hablamos de las virtudes de nuestra economía, este crecimiento, que pasa mucho en Chile. Son economías muy fructíferas, de buenos indicadores, pero muy desiguales. ¿Qué se puede hacer con unos países que económicamente funcionan bien, por lo menos operan bien, aunque el paciente pobre se le puede morir, pero operan bien? ¿Qué no hemos hecho que podemos hacer para mejorar en la desigualdad? Por ejemplo, ese país que tú estás mencionando y que yo comparto las estadísticas que señalas, es líder latinoamericano negativo en mortalidad materno-infantil. No. Entonces hay una contradicción de que nos la estamos comiendo aquí, y cuando tú vas a los niveles de eso, de pobreza materno-infantil y otros indicadores, tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, esa ha sido una pregunta difícil. Ahora, lo primero es, se avanzó mucho en el mundo entero en combate a la pobreza. Por ejemplo, la reducción de la pobreza que ha habido aquí ha sido notable en los últimos 20 años, sobre todo después de la crisis macroeconómica. Igual pasó en Chile, con programas focalizados, con crecimiento económico. O sea, la reducción de la pobreza en Chile fue impresionante en 30 años. Igual que acá también ha sido impresionante. La desigualdad es más difícil, porque la desigualdad en parte
en el largo plazo depende de la educación, de la calidad de la educación, por ejemplo, de la calidad del Estado. En el corto plazo, bueno, depende de la capacidad de redistribución del gasto público, de la política fiscal, de impuestos progresivos. Y entonces en América Latina no se cobra mucho impuesto progresivo y tampoco el Estado tiene mucha capacidad de redistribuir, porque es un Estado relativamente pequeño. Entonces en Europa hay, claro, mejor educación a largo plazo, va mejorando la desigualdad, pero también el Estado recauda más y puede redistribuir. Aquí, entonces, la política fiscal ahí puede jugar un rol en corto plazo, pero es difícil. Lo que nos lleva entonces a la urgente necesidad, siempre postergada, de un bendito pacto fiscal. Después de la pausa, vamos a hablar del pacto fiscal. Ya regresamos. Más Indias, hablemos de pacto fiscal, de reforma fiscal, porque hay muchos mitos sobre la reforma fiscal. Lo primero es que es una cosa como una mentada de madre. O sea, tú me hablas que vas a hacer una reforma fiscal y van a aumentar los impuestos. ¿Cuál es la experiencia de la República Dominicana en lo que tiene que ver con reformas fiscales? ¿Cómo le ha ido al pueblo dominicano a mediano y largo plazo luego de tomar la decisión de una reforma fiscal? Mira, no hay un momento óptimo. Por ejemplo, hay gente que se opone a una reforma si hay una crisis, y la reforma de 1992 fue en medio de una crisis que se hizo, y la reforma del año 2004 fue en medio de una crisis. ¿Y la valoración, tu valoración de esas dos reformas? ¿Qué pasó después de la reforma del año 92? Un periodo larguísimo de estabilidad, de crecimiento, de baja inflación. ¿Qué pasó después de la reforma del 2004? Lo mismo. Del 2004 al 2019, un periodo de estabilidad, crecimiento, baja inflación. Entonces, no es cierto que las reformas tributarias son inflacionarias, eso no es cierto. En Estados Unidos están aumentando los impuestos ahora en medio de una crisis inflacionaria porque ayudan a bajar la inflación. No es cierto que afectan el crecimiento de la economía, pueden afectar 2 trimestres, pero a largo plazo, si una reforma bien hecha, pues mejora las perspectivas de crecimiento de la economía, como pasó en el año 92. Obviamente, hacer una reforma en medio del COVID, eso ya es más complicado, porque una reforma de salud, una crisis de salud muy grande, claro, y mucha incertidumbre, pero lo que define el momento es la política, no es ni siquiera la situación económica de un país. Se puede hacer reforma con crisis, como se ha hecho, o sin crisis. Hipólito hizo una en el 2000, porque necesitaba más recursos, no porque había una crisis. Y también se hizo una en el 2005, 2006, cuando no había crisis. Y después de eso la economía despegó. Entonces la experiencia está ahí. El tema es qué es lo que vamos a querer en esa reforma. Y no es lo que yo quiera. Por ejemplo, ya el gobierno dijo lo que quería en una reforma, lo dijo el año pasado en un documento que circuló. Necesitamos más gasto. Necesitamos recaudar más para gastar más una gran parte y otra parte para mejorar el déficit. Pero en realidad era para gastar más, lo decía el documento, en policía, en salud, en defensa, en infraestructura. Eso es lo que decía el gobierno, obviamente. Cuando estaba en la oposición decían que el gasto había que bajarlo. Sí, sí. Ahí es la guitarra y el violín. Es correcto, ya cuando vieron la realidad, no, espérate, este gasto no puede bajar, hay mucha necesidad y mucha demanda de la población, porque aquí todo el mundo critica al gobierno, pero todo el mundo quiere algo del gobierno, quiere más salud, quiere más carretera, quiere más de todo, entonces es complicado. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser ese pacto fiscal? Esa es la gran pregunta. De entrada ya el presidente en este periodo descartó una reforma y yo creo que ya tomó su decisión. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el 24? Yo creo que cada vez va a ser más difícil, porque el que tiene su exención la va a defender. El que no paga por ley va a querer mantener esa exención. Y los que pagan, bueno, ya están cansados, porque la carga tributaria del que paga es más alta. Anota ahí el problema de la informalidad, porque estamos en el club de los pendejos, que somos los que estamos bien ubicados, tenemos pequeñas, medianas empresas, y se nos pegan todos los favos. Bueno, por eso el que paga está sobrecargado
Ahora hay informales que sí pagan, por ejemplo, si consumen y está grabado con INTEVI. Sí, sí. O sea, los informales una parte pagan. Claro, hay una informalidad Al que, por consumir. ejemplo, exacto, hay una informalidad que no paga impuestos sobre la renta. Y no mejora, sino que empeora. Eso es más complicado, bajar la informalidad. Y realmente lo que se ha demostrado es que la informalidad, lo que más ataca a la informalidad es que una economía crezca de manera sostenida 30 o 40 años. Más que políticas, ayudan marginalmente, una política, pero hay que ver. Sí, pero ¿qué se puede hacer desde un gobierno, y de eso tú tienes una gran experiencia, para aumentar los que lleven la carga tributaria del país? Porque está el el legendario Club de los Pendejos, que estamos bien ubicaditos, y esto es una cosa terrible. Bueno, ahí, por ejemplo, la administración tributaria juega un rol en hacer que paguen aquellos que deben pagar y no pagan, que están al margen del sistema. Yo creo que no todo es tributario. Hay muchas, digamos, medianas, pequeñas empresas que no se formalizan porque entienden que el costo de la seguridad social es muy alto, la carga de la seguridad social. Exacto. Entonces hay países que han hecho para esas pequeñas empresas, para que se formalicen un monotributo, para que paguen, con un pago pagan impuestos y seguridad social. Eso habría que ver esa parte. Pero sí hay combatir la evasión y el fraude, bueno, es parte de ayudar a la informalidad. Eso ha seguido mejorando, lo de la lucha contra la evasión, Bueno, la yo elusión. creo que sí. Ha llevado su ritmo. Yo creo que eso sí, la DGI sigue su ritmo. Okay. Siempre en las crisis, por mejor administración tributaria que tú tengas, hay un aumento. Eso pasó en el 2008, 2009, con la crisis internacional que nos afectó, o sea, las recaudaciones cayeron. Ahora no, ahora las recaudaciones siguen aumentando. Siempre va a haber quejas de sectores que sienten que tienen competencia desleal, de gente que no paga. Entonces, bueno, ese es el trabajo del día a día de la administración tributaria y de aduana para el que importa. ¿Tú no considerarías que el inicio de la próxima gestión, sea que repita Abinader o llegase el PLD o la Fuerza del Pueblo, como que sería el momento ideal de que el primer año organicemos este asunto? Porque lo que estamos viendo es que la economía dominicana, el país necesita muy mucho esa reforma fiscal. La presión fiscal tiene que aumentar, pero ya lo mencionaste, por ejemplo, está lo de las exenciones, la gente que no paga tal o cual cosa, y son sectores poderosos y le tiran a matar a los gobiernos, y el pueblo mismo está muy a la defensiva con reforma fiscal. Ahora, la historia reciente de los últimos 30 años nos dice, y lo ha presentado aquí, que ha sido positiva. Las reformas fiscales han sido positivas a mediano y largo plazo, muy positivas. ¿No sería maravilloso, fantástico, que iniciado el gobierno, quien sea que gane, ahí mismo se llame a las fuerzas vivas y hasta las moribundas a organizar todo esto? Bueno, eso fue lo que hizo Petro. Dio su discurso. Vamos arriba. Y el mismo día mandó al Congreso su reforma lista. Eso sería ideal, pero tampoco hay un momento. Por ejemplo, Leonel Fernández hizo una reforma en el 2011, un año antes de las elecciones del 2012. Eso sería ideal para que, bueno, el gobierno pues se quite eso de su agenda, la economía se ajuste los primeros meses luego de la reforma, porque las reformas a largo plazo, si están bien hechas, dan beneficios, pero en el corto plazo también son dolorosas. No es que tienen su costo y es una recomposición por también. Eso hablo de al inicio del gobierno. Yo tengo 4 años de gobierno, estoy comenzando. Puedo arriesgarme a perder 25 puntos de popularidad porque voy a recuperarlo, porque en el segundo o tercer año deben estar más o menos los frutos. Lo difícil tú decirle a Abinader que haga un pacto fiscal en reelección, Claro. ya se cerró eso. Eso sería lo ideal. Ahora, no es lo mismo hacer una reforma ahora que como la hizo Balaguer en el 92, que no se ponían de acuerdo y él dijo, bueno, por decreto. Claro. Y la aplicó ya, eso no se puede. Y de hecho es más difícil que hace 20 años, 15 años por las redes sociales. Exacto. Y yo lo que percibo es una tolerancia cada vez menor de la población, o sea, el que paga ya está cargado. Eso va a ser una negociación política que va a tener que ser complementada con un paquete social de ayuda, tal vez mejora de salarios, etcétera, para que la población acepte
Entonces, sería inevitable, entonces, va a ser inevitable una crisis económica de verdad, pero de verdad, verdad, para que entonces se tenga que hacer la reforma fiscal. O sea, una reforma fiscal se va a hacer en el país cuando no haya de otra. Es como esa muela careada que te la saco, te vas a morir del dolor. Bueno, yo entiendo que la clase política tiene suficiente madurez para evitar eso. Y bueno, yo hago un comentario que no le gusta mucho al PRM y que si tú lees un discurso en términos económicos del presidente Abinader es muy similar al de Leonel y el de Danilo en términos macrofiscales. O sea, han aumentado las reservas internacionales, tenemos estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, la deuda como porcentaje del PIB ha caído. Significa que son gobiernos, o sea, tenemos gobiernos bastante prudentes en materia económica y eso es bueno, porque no hay un riesgo de que venga alguien a desbaratar el Banco Central o a desbaratar las cuentas públicas, que te cree una inflación de 100%. Eso no veo ese riesgo ni en el PRM, ni en el PLD, ni con Leonel Fernández, que ya gobernó 12 años dentro de un marco de estabilidad. Entonces, yo creo que la clase política entiende la importancia de esto y no va a permitir que llegue una crisis, porque en realidad lo que está pasando, bueno, la deuda va aumentando, entonces hay que pagar más intereses y el gobierno entonces tiene menos dinero para gastar en hospitales, en salud. Y no estás siendo muy optimista tú, conocida las características de nuestra clase política. Bueno, a la hora de hacer reformas se han puesto de acuerdo, más o menos. O sea, el PLD pudo hacer reformas. La de Balaguer fue por decreto y la del 2005, no te menciono la de Leonel, pero sí la del 2005 fue posterior a la crisis bancaria. Sí. Entonces también los grandes problemas son los que han llevado al país a tomar pero una al decisión. final, no hay de otra, parece. Bueno, el PRM tiene mayoría, por ejemplo. Podría... Porque al final es el Congreso que aprueba. Entonces, bueno, ahí vendrá una negociación política y a la hora de que se ha tenido que hacer, se ha hecho. Vamos a la pausa y cuando retornemos hay elementos que es bueno aprovechar tu presencia aquí, que tiene que ver con lo que tú llamas en un artículo nudioso, muy bueno, la economía digital. Hay la intención, eso está a tiro de hits, me dijeron, de que sea grabada la economía digital, después de la pausa. Último segmento, Magín, el tema de la economía digital, este plan del gobierno que viene de tu gestión, yo recuerdo ese almuerzo de penalizar, de que se pague impuestos por este asunto de lo que llamas la economía digital, el Netflix, que es el gran, ¿verdad? Que más capta televidentes, Amazon, toda esa cosa. ¿Cómo está eso y qué te parece a ti? ¿Qué tan inevitable es? Y si no sería el último trompón que le va a dar el gobierno a la pobre economía de la sufrida clase media. Bueno, ya me mataste porque viene de mi gestión. Ya. Realmente la intención se ha plasmado en el presupuesto desde el 2019, creo. Sí. Y en ese momento empezamos a hablar con las plataformas digitales, con Amazon, con Netflix, con Airbnb. La realidad es que ya la mayoría de los países lo graban, en Europa, en América del Sur, o sea, todo el mundo graba porque obviamente hace 20, 30 años no existían esas plataformas y bueno, están ofreciendo un servicio en el país que en algunos casos debe pagar impuestos sobre la renta, en otros impuestos ITEVI, impuestos al consumo, etcétera. Entonces, en todo impuesto siempre hay ganadores y perdedores. Mucha gente está en contra, pero pregúntale al dueño de un comercio en una plaza comercial. ¿Qué te dice? Espérate, yo pago mis impuestos, yo pago luz, yo pago seguridad social y tú traes de Amazon los mismos productos y no pagas nada. Entonces es un tema hasta de competencia desleal que hay. Pero lo de los $200 no se va a tocar, eso sí que no, porque Yo, bueno, entiendo que no. En Colombia, en la reforma que propuso Petro, se está tocando una parte de los $200, creo que la están grabando con IVA, o algo le están tocando. Wow. Pero hay una competencia desleal. Bueno, ¿qué te dice un hotel? Yo pago mis impuestos, yo pago...
pero entonces tengo Airbnb que viene y no paga. Entonces surgió en los últimos 15 años, ya surgieron los lineamientos de cómo grabar y es lo que han hecho todos los países. Hay un esquema Sí, hay un determinado. esquema, claro. Okay. Y nosotros empezamos a estudiar, bueno, qué están haciendo otros países, cuál es la forma de grabarlo. Hay algunos que lo graban a través de la tarjeta de crédito, porque se pagan con tarjeta de crédito. Otros se negocia directamente con el proveedor. Entonces, bueno, yo creo que es justo. Obviamente cualquier impuesto afecta y va a afectar. Otra cosa es que el gobierno puede implementarlo, eso es otra cosa. O sea, el gobierno sí puso en vistas públicas su reglamento, es un reglamento que hay que tener, que ya tiene meses, me imagino que han recibido comentarios, y la pregunta es si lo va a emitir o no. Hay mucha oposición de la población, sobre todo la clase media, que siente que le van a quitar. Fuente originaria del Club de los Pendejos, Maín. Correcto. Sí. Entonces, yo ya de hace meses estoy diciendo que yo creo que, ya sea por ley o por medida administrativa, a este gobierno le pasó el momento de poner nuevos impuestos. O sea, ya yo veo muy difícil, sobre todo porque no ha cambiado su narrativa. Yo creo que el gobierno tiene un tema de narrativa en materia económica, porque es que te dijo antes que iba a bajar el gasto, que iban a bajar los impuestos, vamos a quitar los anticipos. Eso no ha pasado. Y también el relato de lo bien que estamos, o sea, bueno, ese relato no es criticable en el sentido de que el gobierno, en vez de presentarle al país la situación verdadera del mundo, de América Latina, el Caribe, de nosotros, los peligros que corremos, yo noto un relato de que nos la estamos comiendo. Bueno, es que un presidente tiene que vender optimismo, por un lado, y segundo, la realidad es que en términos macroeconómicos estamos mucho mejor que América Latina. Y eso es lo que nos ha permitido que siga llegando la inversión extranjera, por ejemplo, y eso dinamiza la economía. Entonces, pero eso aumenta el rechazo cuando tú me dices, no, pero si tú te la estás comiendo, tú eres el number one, y ahora también me vas a quitar los $200 claro, eso es otra Amazon cosa. Y Netflix. Tú me vas Entonces, pero a nivel macro, realmente estamos mucho mejor que América Latina. Eso es indudable. Ahora, como yo dije, hay un tema de narrativa. Ahora espérate, combatiendo la corrupción no pude bajar el gasto, no te pude bajar los impuestos. Yo creo que es bueno que se combata la corrupción y sobre todo la impunidad, porque corrupción siempre va a haber. Claro. En todo el mundo es que haya consecuencias, pero eso no da para ajustar las cuentas fiscales. Entonces, bueno, tú tienes que cambiarla, tiene que ir acompañado la reforma de una narrativa que hay que vender. Okay. Y yo creo que ya le pasó el momento al gobierno para eso. ¿Y cuánto aportaría ese impuesto? ¿Cuánto le entra? En los primeros años sería un impuesto marginal. Tal vez después de aplicarlo en varios años, 3, 4, 5 mil millones de pesos. O sea, no es comparable con impuestos como el ITEVI, hidrocarburos, renta, que son 60 mil millones, en un caso más de 100 mil millones, en otro caso, no. Sería un impuesto marginal, pero es un impuesto que también lo piden los productores, o sea, los comercios que están enfrentando competencia desleal. O sea, no es que no hay gente que se beneficie, o sea, el que está pagando sus impuestos, está compitiendo con alguien que no paga impuestos, no le está pasando bien. Lo que pasa es que a pesar del impuesto, del cero impuesto hasta $200, aquí estamos viendo que la economía, lo acabas de decir, está marchando bien. Entonces esos sectores pueden, dejar de ganarse ese dinerito y permitir que la amplia clase media, Club de los Pendejos, tenga por lo menos ese baldón de oxígeno. Bueno, esa sería una decisión política. Bueno, voy a dejar, pero realmente esa competencia ha acabado con muchos negocios, en muchos comercios. Esa competencia desleal de que tú puedas traer muchos productos sin pagar, o que tú pagues aquí por el cable impuesto alto y si te suscribes a Netflix no paga. Además, Netflix, por ejemplo, está ganando una renta. Se está beneficiando del consumo de los dominicanos. ¿Es justo que pague o no? ¿Y ustedes han conversado con esas instituciones, con esas empresas, un poco para ver de qué manera llegamos a un acuerdo para que tú no traspases ese impuesto tan automático, o ellos son implacables? No, mira, esas empresas están preparadas, tienen su área, porque ya están establecidos, ese impuesto se ha establecido en muchísimos países, entonces
tú lo contactas rápidamente, ellos vienen, muchos tienen sus representantes, obviamente, ya es una decisión de negocio, o sea, ¿por qué Netflix se va a tragar el impuesto de un país pequeño? No, o sea, eso es un tema de oferta y demanda. Si puede traspasarlo, lo va a trasladar, y lo mismo hará Amazon. Bueno, pero tal parece que esos serán asuntos del próximo gobierno. Yo creo. Y de eso no sabemos absolutamente nada, porque está todo pendiente. Muchísimas gracias, Marín. ¿Cómo no? De eso se trataba. Siempre a la orden. Señores, a ustedes gracias porque una vez más nos han acompañado. De esto se trataba. Ustedes ven por qué dije lo que dije al inicio, de conversar con quien tiene sobradas calidades y experiencias para contarnos lo fundamental de algo tan importante como la bendita economía. Sean felices, si es en familia, pues mucho mejor, mucho mejor.